Amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, en su día. Les invito que me acompañen rápidamente a que oremos. Coloquemos este espacio de sermón dominical en las manos poderosas de nuestro bendito Señor y Salvador. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tus misericordias, oh Señor, por tu amor infinito, por tenernos y por traernos a este lugar. Yo te ruego, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos, que por favor, Señor, nos hables en esta mañana. Tu pueblo, tu grey, se ha reunido para adorarte, para alabarte, pero también, Señor, para escucharle lo que tienes que decir a través de este vaso de barro. Por eso yo te suplico, mi Señor, que me ayudes con humildad, con denuedo, pero sobre todo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu para que me guardes del error, de la herejía y que me permitas poder exponer tu palabra, Señor, con fidelidad. Te ruego que estas palabras no solamente sean oídas por tu pueblo, sino que podamos, oh Señor, albergarlas en nuestro corazón y poderlas poner por obra, podamos ejecutarlas para la gloria y honra de tu nombre. Padre, ayúdanos a escuchar atentamente. Ayúdanos a entender lo que quieres decirnos. Te lo ruego, Padre, en el nombre bendito de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Les invito, hermanos, rápidamente a que se ponga sobre sus pies y me acompañe a el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuando con esta serie sobre el Sermón del Monte, siempre es bueno hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta aquí, porque recuerden que el Sermón del Monte no puede leerse de una manera desconectada, sino como una unidad doctrinal hermosa. Nosotros que hemos visto hasta acá, hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 5, nosotros arrancamos con esta serie en junio del 2019. Tenemos un poco más de 3 años en ella. Y cuando arrancamos esta serie, en el capítulo 5, en los versículos del 13 al 12, nosotros vimos el carácter que tenían los hijos del reino o que gozan los hijos del reino, el cual ha sido descrito en esos pasajes. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Ellos son los pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los mansos o humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. Recuerden que todas estas características son características de un corazón que ha sido regenerado. No que una persona cumpla a la perfección con estas características que describimos en las bienaventuranzas. Sin embargo, todo corazón regenerado es un corazón que el Señor ha cambiado para que muestre y viva estas bienaventuranzas. Pero también vimos en los versículos 13 al 16 de ese capítulo 5 la influencia que tienen esos hijos del reino, es decir, usted y yo, si estamos en Cristo, esa influencia que tenemos, la cual es descrita en esos versículos 13 al 16 del capítulo 5, que a pesar de ser perseguidos por causa de Jesús, los hijos del reino ejercen una influencia tal que al vivir las bienaventuranzas son llamados a ser luz y a ser sal. Es decir,
que los hijos del reino son sal o son llamados a ser sal en un mundo insípido y corrupto. Y son llamados a ser luz cuando el mundo anda en tinieblas sin el verdadero conocimiento de Dios. Es nuestro deber ser luz y sal, no es una opción. No es una opción, somos llamados a ser luz y sal. Pero también hablamos acerca de la justicia que tienen esos hijos del reino. Y eso lo expresábamos en el versículo 17 al 48 del capítulo 5. De manera general se dijo que la justicia de los hijos del reino, es decir, la suya y la mía, debe ser superior a la justicia de los escribas y de los fariseos. Pues debe ser una justicia no meramente externa, sino una justicia de corazón, producto de un corazón que ha sido transformado. Esta idea general se particulariza en los versículos 21 al 48, donde nuestro Señor Jesucristo da 6 ejemplos. Ustedes recuerdan esos 6 ejemplos a los que se han llamado antítesis, debido al contraste que el Señor hace en cada una de sus palabras. Por ejemplo, Él decía: ustedes han oído que fue dicho, pero yo os digo como esto. Y esto nos enseñaba cómo el Señor iba contrastando no las palabras suyas con lo que dijo Moisés, no, sino con la interpretación, mala interpretación que hacían los antiguos y los escribas y fariseos acerca de la ley de Moisés, la cual era distorsionada para quedarse solo con la letra de la ley y no con el corazón de la ley. Pero también hablábamos de la piedad que caracteriza a los hijos del reino, la cual puede ser vista desde los versículos 1 del capítulo 6 hasta el versículo 18. En términos generales, nuestro Señor Jesucristo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otro modo, hermanos, el secreto de la piedad es la piedad en secreto, aquella que Dios ve de manera particular. Nuestro Señor Jesucristo trajo 3 ejemplos para que nosotros tengamos muy en claro en qué consiste esa piedad. Él mencionaba la limosna, la oración y el ayuno. En eso se resumía la vida de piedad de todo creyente. ¿En qué? La limosna, que es las buenas obras, la oración y el ayuno, el trato del cuerpo. Pero también hablábamos de la ambición, por así llamarlo, de los hijos del reino, la cual es tratada en los versículos 19 al 34 del capítulo 6. En términos generales, hermanos, la ambición del cristiano puede resumirse con las siguientes palabras: no a la seguridad material, sino al reino de Dios. El cristiano debe desear el reino de Dios por encima de lo efímero de este planeta, de este mundo, que es solo material. Pero también hablábamos de las relaciones que debe tener el ciudadano del reino, las relaciones que debe tener todo cristiano. Los hijos del reino y se trataba en los versículos del 1 al 12 del capítulo, de este capítulo 7, y particularizando de la siguiente manera: nosotros debemos tener una relación con nuestros hermanos. Eso lo vimos en los versículos del 1 al 6. También debemos tener una relación con nuestro Padre. Lo vimos en los versículos 7 al versículo 11. Y la relación que debemos tener con nuestro prójimo en general. Y fue el último sermón que tuvimos cuando analizamos el versículo 12 de este capítulo 7. Ahora bien, en cuanto a nuestro pasaje en la mañana de hoy, hermanos, que vamos a estudiar de manera general o a manera de introducción general este pasaje que encontramos en estos versículos 13 y 14, el cual he titulado a mi sermón Las dos puertas. Las dos puertas. El Señor Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda o el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces hoy vamos a tener un sermón introductorio a estos 2 versículos, para que
palpando de manera general, podamos entender en el próximo sermón de manera particular lo que eso significa. Ahora bien, ¿qué podemos decir a manera de conclusión de todo lo que hemos visto antes de esto? Porque es importante recordarlo. Por un lado, podríamos comenzar diciendo que no hay vida, hermanos, más buena y deleitosa que la vida de los hijos del reino. La vida suya, la vida mía, la vida a la que el Señor nos ha llamado. Desde el mismo inicio del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo deja claro esta realidad cuando en los primeros 11 versículos de Mateo utiliza 9 veces la palabra bienaventurados. Bienaventurados, para referirse a los hijos del reino, palabra que significa literalmente dichosos, felices o bendecidos. No debería haber persona más feliz en este mundo, en esta tierra, que los hijos del reino. No debería existir una persona más feliz que nosotros. Por eso cuando vivimos un cristianismo amargado, cuando las personas lo ven y dicen, pero si es así que es cristiano, prefiero no serlo, porque con la sola cara asusta. No, debería ser una persona feliz, porque el Señor nos ha llamado que somos bienaventurados. Y Pablo hace eco de esta enseñanza en Romanos capítulo 14, versículo 17, cuando dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Pero por otro lado también podríamos decir que a pesar de lo dicho, sabemos, lo vivimos, que la vida de los hijos del reino es difícil. Es una realidad. Es difícil. Es tan difícil como entrar por esa puerta estrecha. Esa puerta estrecha, de difícil entrar y difícil pasar. Tan difícil como un camino angosto, como una senda extremadamente angosta por la cual transitar. Es difícil. La puerta estrecha y el camino angosto, hermanos, son dos metáforas usadas en conjunto por nuestro Señor Jesucristo, precisamente para resaltar la dificultad de escoger el camino de Cristo y el alto precio de seguir a Cristo desde el principio. Eso es lo que realmente significa. Cuando hablamos de esa puerta estrecha y de ese camino angosto, el Señor nos está queriendo decir o nos está enseñando precisamente la dificultad de escoger a Cristo y el alto precio que significa seguirle. Es tan difícil que en el pasaje paralelos que encontramos en Lucas capítulo 13 versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. La palabra traducida como esforzaos es esa palabra griega agonizati, que de donde viene la palabra española o nuestra palabra española agonizar. En otras palabras, agoniza, esfuérzate tanto y agoniza por entrar en esa o por esa puerta estrecha, la cual indica que debemos batallar, debemos luchar y debemos hacer un gran esfuerzo por entrar y permanecer en ese camino angosto. De modo que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, hermanos, es una batalla. Y es una batalla que se libra diariamente. No es algo que usted dijo, entré y ya lo logré. No, entramos y seguimos batallando. Nuestro Señor Jesucristo refleja, de hecho, esa tensión entre esas dos perspectivas que deben parecer contradictorias quizás a primera vista. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo conciliar esas dos realidades? ¿En qué sentido entonces la vida de los hijos del reino es difícil y estrecha o es difícil, pero al mismo tiempo debe ser feliz, pero es difícil entrar por esa puerta estrecha y caminar por ese camino angosto? Lo primero que deberíamos decir es que la dificultad, mis hermanos, no está en las exigencias del reino, sino más bien en que nosotros debemos seguir en la senda con los ojos puestos en Cristo. No es las exigencias del reino, porque recuerden que los escribas y fariseos
eran especialistas en cargar al pueblo con un yugo tan pesado que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Entonces no eran las exigencias del reino. En cambio, nuestro Señor Jesucristo vino a librar de ese yugo y a ofrecer un yugo fácil y ligero que por supuesto trae descanso para nuestras almas, muy a pesar que vamos en ese camino angosto, en esa dificultad. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sin duda alguna, el camino que el Señor nos muestra es el camino de la verdadera libertad. Pero eso no significa que sea un camino fácil. No significa que sea un camino sin tribulaciones, sin aflicciones. ¿Dónde entonces está la dificultad? La dificultad no radica en las exigencias del reino, sino en los enemigos que bloquean la entrada por esa puerta estrecha. Enemigos que se atraviesan, hermanos, en nuestro camino, haciéndolo más difícil de transitar. Por tanto, entramos en una batalla agonizante. Sí, debemos luchar contra esos enemigos que nos estorbarán e intentarán bloquear que nosotros entremos a ese camino. Pastor, ¿y cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos enemigos con los cuales debemos luchar para entrar y para transitar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto? Para dar respuesta a la pregunta, hermanos, es necesario que demos un paseo por todo el Sermón del Monte nuevamente para indicarlos. Por ejemplo, en primer lugar, uno de los obstáculos es la persecución. La persecución. La palabra griega traducida como angosto es de la raíz misma de la palabra tribulación. Tribulación, usada también en otros lugares de la Escritura para referirse a persecución. En Mateo 5, hermanos, tenemos a una persona que es pobre en espíritu, que es sensible a su pecado, que se ve a sí mismo como culpable y pecador, y que las consecuencias de eso mismo ante la sociedad es que esa misma humildad y sencillez de corazón, hambrienta y sedenta de justicia, misericordia y buscando siempre agradar a Dios, son cualidades que de alguna manera le permiten ser sal en un mundo insípido y ser luz en un mundo de tinieblas. Sin embargo, eso es razón suficiente para que nos odien. Razón suficiente para hacer tropiezo, para no gustar a los demás. No debemos pasar por alto que ese mismo carácter es el de los que son perseguidos. El Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, cuando os persigan y digan todo y toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces la persecución, la cual puede ser por supuesto física o verbal. Nosotros hoy, gracias al Señor, no tenemos una persecución física, pero sí tenemos una persecución de alguna otra índole, verbal, laboral, etcétera. Lo que hace que muchos decidan al final no entrar por la puerta estrecha ni caminar por ese camino angosto, evitando ser perseguidos. Muchos lamentablemente han llegado a concluir, si vivir la vida cristiana significa andar sufriendo, prefiero no sufrir. Y muchos no están dispuestos precisamente a ser conscientes de que en el mundo tendremos tribulación. Tendremos tribulación. Pero el mismo Señor Jesucristo en la parábola del sembrador habló de estas personas y lo hizo con una metáfora de una semilla que cayó en pedregales. Esa semilla que pasó, brotó rápidamente, pero que dice la parábola, que al no tener raíces, salió el sol y la quemó. ¿Qué significa esto?
Él mismo lo explicó. El Señor Jesucristo dice en Mateo 13, del 20 al 21, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y por causa de la palabra viene la aflicción. ¿Sí ven? Es algo inevitable. Por lo que la palabra hace en ti, vendrá aflicción, porque la palabra tiene un fruto. Viene la aflicción o la persecución, y ¿qué dice? A esos enseguida tropiezan y caen y se apartan. Alguien dirá, pero yo pensaba que el ser perseguido por causa de Cristo era una bendición. Pues como dice el apóstol Pedro, por medio de ella Dios purifica nuestra fe. Sí, es cierto, Dios purifica nuestra fe a través de las persecuciones y de las tribulaciones que vivimos en este mundo. Pero, sin embargo, nosotros necesitamos un ojo bueno, es decir, una perspectiva espiritual correcta, una visión enfocada en Cristo, para que lo valoremos más a Él que a lo demás, que lo valoremos a Él más que la vida misma. La persona continúa y puede preguntar, ¿cómo es entonces que Jesús nos va a exigir que nos gocemos en el dolor, que nos gocemos en las persecuciones, que nos gocemos en la tribulación? Hermanos, la realidad y el punto aquí es que realmente el Señor no nos pide que nos gocemos en el mero hecho de ser perseguidos, en el mero hecho de ser atribulados, no, sino más bien en el hecho de que por ser perseguidos o por ser atribulados por causa de Él, nos espera un gran galardón en los cielos. Entonces, Dios no es que nos pida que seamos masoquistas. No, estás sufriendo, gózate porque estás sufriendo. No, es que debes gozarte porque lo que te espera después es un galardón maravilloso. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 12, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es en esa esperanza entonces, esa esperanza inmarchitable e incorruptible, que nos regocijamos mientras somos afligidos en diversas pruebas, como lo enseña el apóstol Pedro en su primera carta. Pero si nuestro ojo espiritual, hermanos, no está enfocado en ese galardón, en esa recompensa que vendrá, vamos a sucumbir, vamos a caer. Necesitamos entonces un corazón puro, es decir, un corazón enfocado en Dios, enfocado en Él, que valore más a Dios por encima de nuestra vida misma, y para que ese obstáculo de la persecución no nos venza. Ahora bien, hay otro obstáculo o enemigo además de la persecución, y es el conformismo externo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no supera o no fuese superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y por justicia superior, por supuesto, hermanos, entendemos lo que se desarrolla en esa antítesis que vimos en el capítulo siguiente, o en esas 6 antítesis. Una justicia de corazón y no una justicia meramente externa. De corazón, no externa. Uno de los más grandes obstáculos para entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto, hermanos, es el conformarnos a nuestra justicia externa, a esa conducta decente, donde moralmente somos buenos, sin importar lo que esté dentro de nuestro corazón. Muchos se engañan a sí mismos al creer que todo está bien si externamente no asesinan, si externamente no matan, si externamente no adulteran. Pero se nos olvida que el Señor ha enseñado también que si albergamos ira en nuestro corazón, resentimiento y amargura en nuestro corazón hacia otra persona, ya la hemos asesinado. Muchos se engañan a sí mismos en creer que todo está bien si
simplemente no se acuestan con otra mujer que no sea su esposa. Y se les olvida que nuestro Señor también nos enseñó que si codiciamos en nuestro corazón a esa mujer que no es nuestra esposa, ya hemos pecado con ella. Ya hemos adulterado con ella nuestro corazón. Así que muchos se engañan al pensar que todo está bien si no toman venganza de una manera externa contra sus enemigos. Pero Jesús dice que si no amamos a nuestros enemigos, que si no amamos a aquellos que nos hacen mal, deseándoles sinceramente bendiciones, no hipócritamente, sino deseando de verdad, sinceramente bendiciones, entonces no estamos haciendo algo más que lo que hacen los paganos, porque los paganos solo aman a aquellos que los aman y hacen bien solo a aquellos que les hacen bien. Así que necesitamos entonces, hermanos, un corazón puro, es decir, un corazón enfocado en Dios, de tal manera que nuestro deleite en Él nos lleve a un estado donde podamos pasar por alto este obstáculo, donde podamos verlo a Él más atractivo que las cosas que en el mundo se nos dan o se nos ofrecen. De esa manera podemos desbordarnos en amor hacia aquellos que nos hacen mal. Y también podemos no conformarnos a nuestra justicia externa. Otro obstáculo, mis hermanos, que no nos permite transitar por ese camino angosto es la vanagloria o el elogio de los hombres. ¿Cómo así que el elogio de los hombres? ¿Es malo que los demás me elogien, pastor? Creo que el elogiarnos los unos a los otros no es malo en sí mismo. Lo que sí creo, hermanos, es que el elogio de los hombres en un corazón, ojo, en un corazón no enfocado en Dios, es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El peligro está en que si el corazón no valora a Dios más que a sí mismo, más que a su opinión de los demás, caerá en hipocresía religiosa. Será un religioso hipócrita que hace las cosas no para glorificar a Dios, que hace las cosas no para buscar agradarle a Él, sino para agradarle a los hombres, buscando siempre aceptación y buscando siempre elogios del que le escucha, y no buscando agradar y glorificar a Dios. Necesitamos entonces, hermanos, un corazón puro, es decir, un corazón enfocado en Dios, de tal manera que valoremos más la recompensa de Dios, aquella que viene de Dios, más que la recompensa de los hombres, para que podamos vencer ese obstáculo. Otro obstáculo y muy peligroso es el materialismo. El materialismo. Hermano amado, ¿te suenan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, y que ya lo estudiamos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os preocupéis por vuestra vida, que comeremos, o que beberemos, o por vuestro cuerpo, que vestiremos. Estas advertencias, mis hermanos, dejan claro que uno de los más grandes obstáculos para entrar por la puerta estrecha y para caminar por la senda angosta son el amor a los bienes materiales. El amor a los bienes materiales. Jesús dijo en una ocasión: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que aún las riquezas terminen ahogando la buena semilla de la palabra. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, recuerden, ya no en pedregales, aquel que inmediatamente viene la persecución cae o se va, sino aquella que cae en espinos. Este es el que oye la palabra,
mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda infructuosa o queda sin fruto. Como alguien dijo una vez, el mal no está en el chicharrón que te comes, sino en el estómago que lo digiere. En otras palabras, mis hermanos, el peligro en sí no está en la riqueza. El peligro en sí no está en los bienes materiales. El peligro en sí está en que tu corazón se vea inclinado más a esas cosas que a Dios. Que por encima de Dios, tu amor hacia el dinero o tu amor hacia las cosas materiales sea más importante. Entonces necesitamos un corazón puro, enfocado en Dios, porque un ojo malo va a valorar más el dinero que a su Dios. Va a valorar más las cosas materiales que a Cristo. Y por supuesto terminará sirviendo a las riquezas y no a Dios. Y no a Dios. Entonces, hermanos, un corazón enfocado en Dios, un ojo bueno que valore más a Cristo y los tesoros celestiales que a los tesoros terrenales, los cuales claramente el Señor dice son perecederos. Son perecederos, son consumidos por la polilla, por el óxido y por los ladrones. Ahora bien, otro obstáculo, hermanos, y no menos importante, son los falsos maestros. Los falsos maestros. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los versículos 15 al 20. Sin embargo, ¿qué es un falso maestro o qué es un falso profeta? Por definición bíblica, un profeta era una persona que hablaba de parte de Dios. Un falso profeta es entonces aquel que presume hablar de parte de Dios, pero en realidad no proclama el mensaje de Dios, sino su propio mensaje. No enseña lo que Dios enseña, sino sus propias ideas, sus propios mensajes. Y esto lo denuncia nuestro Señor Jesucristo y lo dice con mucha claridad. En primer lugar, denuncia la sutileza. La sutileza, porque aquel que es falso maestro no va a venir delante de usted y le va a decir, mucho gusto, yo soy un falso maestro. Sino todo lo contrario, dice en el versículo 15, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El problema es que estos profetas y estos falsos maestros tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad, es decir, a primera vista, hermanos, parecen poseer todas las características de un cristiano. Utilizan todos los clichés correctos, el dogma correcto, la doctrina correcta, que se desprende incluso de un buen testimonio de la ortodoxia. Parece una oveja, pero en realidad es un lobo rapaz que está hambriento. Entonces el Señor advierte primero de la sutileza, pero también el Señor nos enseña cómo identificarlos. El Señor dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No como enseña, es por sus frutos. Hay una clase de espino, el espino cerval, que produce unas bayas pequeñas y negras, las cuales de lejos parecen algunas uvas pequeñas. Usted la ve de lejos y parece una uva. Pero por otro lado hay una especie de cardo que tiene una flor que por lo menos a cierta distancia usted la mira y se podría tomar como un higo. Recuerden el higo. Pero la lección real es relevante, hermanos, y es muy específica. Porque a pesar de lo superficial entre los falsos profetas y maestros con los verdaderos, tal vez la vestimenta correcta, las palabras correctas, pero al final se va a evidenciar realmente lo que son. La pregunta es, ¿cómo reconocerlos si están disfrazados? ¿Cómo reconocerlos? El Señor dice, por sus frutos. Por sus frutos. Calvino decía que nada es más difícil de falsificar que la verdadera piedad. Eso decía Juan Calvino.
Es difícil falsificar la verdadera piedad, no la apariencia de piedad, la verdadera piedad. Por tanto, tarde o temprano el fruto mostrará el verdadero carácter del árbol. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos por los que pueden ser identificados los falsos maestros? El primer fruto podemos percibirlo por el contexto, su enseñanza, su enseñanza. En sus enseñanzas el falso profeta o el falso maestro nunca predica la puerta estrecha, nunca predica el camino angosto, jamás. ¿Pudiera ser que predique de la ortodoxia? Sí. ¿Del dogma? Sí. ¿Pero que caminemos por el camino estrecho? No. ¿Que predique en contra del pecado? No. No. Por eso en Jeremías el Señor decía, hay de aquellos falsos profetas que dicen paz cuando no hay paz. Cuando no hay paz. Su predicación no tiene nada de la pobreza en espíritu, de la hipocresía religiosa, de la persecución, etc. De hecho, su fin principal es que a todos les encanta el sermón. Y lo primero que desean es que las ovejas lo miren bien. No, el pastor siempre me habla bien. El pastor nunca exhorta. Nunca exhorta. Nunca llama al arrepentimiento. Sino siempre me dice que me irá bien. El segundo fruto que nos ayuda a identificarlos es su estilo de vida. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano se verá lo que es. El falso profeta profetiza en el nombre de Jesús y le llama Señor, pero no vive como el Señor manda. No vive una vida de piedad. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos. Y aquí el Señor no se está refiriendo a los que están fuera de la iglesia, sino está hablando de los que están dentro, porque aquellos que le dirán Señor, Señor, fue porque alguna vez proclamaron serlo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican iniquidad. De modo que, hermanos, si no le reconocemos inmediatamente por sus herejías, tarde o temprano se le reconocerá por sus vidas, pues negarán la eficacia de la piedad. Tarde o temprano. Así que los falsos maestros y profetas son un serio problema. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, por medio de sus enseñanzas y por medio de su vida, obstaculizan en la entrada, el entrar por la puerta estrecha, obstaculizan el que el verdadero creyente camine por el camino angostos. Pero dice el versículo 19 que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y eso es una advertencia seria. Porque ellos están empeñados en que las ovejas vivan como ellos viven. Una vida sin piedad. Una vida sin piedad. Entonces necesitamos, hermanos, un corazón puro, un corazón enfocado en Dios, que nos permita estar alertas y detectar a aquellos que presumen hablar de parte de Dios, pero que realmente con sus enseñanzas legalistas, hipócritas y materialistas nos desenfocan del verdadero Dios. Hay muchas iglesias que son sinagogas de Satanás, en las cuales a Satanás les interesa más que se llenen y que vayan 3,000, 4,000 personas, pero que jamás desde ese púlpito se predique a Cristo, y que desde ese púlpito se predique el verdadero evangelio, el cual es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Por eso prefieren estar en un lugar donde le hablen de lo muy próspero que serán,
y de lo maravilloso que serán sus vidas y de los placeres que podrán disfrutar por ser hijos del reino aquí y ahora, que se le predique en amar la ley de Dios y deleitarse en ella. El criterio de evaluar a un maestro, hermanos, no puede ser humano, es decir, no puede ser por popularidad. No, usted no puede evaluar a un falso maestro o a cualquier maestro por su popularidad o por su éxito o por su estilo o por su aplomo o por su aceptación. No. El criterio ha de ser el criterio que ha descrito nuestro Señor en el Sermón del Monte. Ese debe ser el criterio. Pobreza espiritual, humildad, justicia, misericordia, paz, pureza de corazón. Ahora bien, debemos advertir, para ser conscientes con lo que ya hemos enseñado, que lo dicho no es un estímulo para volvernos hipercríticos y sospechosos de otros a tomar eso como pasatiempo o como deporte. Voy a buscar o me voy a dedicar ahora a cazar herejes. No. No. Sino que es un recordatorio, hermanos, para todos nosotros que existen falsos maestros. Existen falsos maestros en las iglesias y que debemos mantenernos en guardia para que ellos no puedan nublar nuestra visión de la puerta estrecha y del camino angosto por el cual debemos transitar. Como lo dijo J.C. Ryle hace mucho tiempo, el mejor preparativo contra los falsos maestros no es un espíritu hipercrítico, sino un discernimiento espiritual que sea muy agudizado por el estilo de la vida de la palabra y por el estudio de la palabra. No es ser hipercríticos, es tener un discernimiento espiritual conforme a los preceptos establecidos en la Escritura, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dicho. El problema entonces, con todos estos obstáculos, hermanos, y con todos estos enemigos que hemos detallado, es que atentan contra lo que de manera natural más apreciamos. ¿Qué es lo que más apreciamos? Nuestro yo. Nuestro yo. Nuestro yo. Porque nosotros siempre queremos imponernos. El orgullo precisamente es el amarnos más a nosotros mismos que a Dios. Por lo tanto, cuando pecamos, lo hacemos porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. ¿Por qué una persona roba? Porque se ama más a sí mismo y necesita eso que no es suyo para satisfacerlo. Y así podemos enumerar los 10 mandamientos y llegar a la misma conclusión. La raíz del pecado es el orgullo. Siempre lo querrá hacer para satisfacerse a usted por encima de Dios mismo. Así que necesitamos un corazón puro y un ojo bueno, hermanos, que valore a Cristo más que a nuestra propia vida, que a nuestra imagen, que a nuestra reputación, que a nuestras posesiones. En resumen, después de haber puesto en consideración a lo largo de todo el sermón, hermanos, dos tipos de justicia, dos tipos de devoción, dos tesoros, dos señores y dos ambiciones, el reino de Dios y el reino de Satanás. La cultura reinante y la cultura cristiana son contrastes. Ahora coloca a sus seguidores bajo el umbral de dos puertas. Solo hay dos puertas, solo hay dos caminos, no hay un tercer camino. No hay una tercera puerta, solo hay dos. En primer lugar, la puerta ancha y el camino espacioso es el camino que opta por una justicia meramente externa, por la decencia únicamente, opta por una devoción hipócrita, una devoción religiosamente hipócrita y mecánica,
de los tesoros terrenales. Eso es lo que opta ese camino ancho, en contraste con la puerta estrecha y el camino angosto, que opta primero por una justicia superior, por una justicia superior. Opta también por una devoción real, por una devoción reflexiva, una pasión por el reino de Dios y su justicia. A la verdad, la primera puerta, la ancha, y ese primer camino espacioso, es sumamente fácil. Por eso el Señor dice, muchos son los que entran por ella y los que transitan por ese camino espacioso. Eso no requiere de ningún esfuerzo. Es sumamente fácil y muy transitada esa primera opción, el camino ancho y la puerta ancha. Pero la segunda, en cambio, es muy difícil y es solitaria. Dios dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 30, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas. Nuestro Dios nos ordena, no nos da una opción, nos ordena entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, lo cual implica, por supuesto, deshacernos de muchas cosas, tales como el legalismo. Recuerden que es el legalismo, es tratar de agradar a Dios por mi brazo, por mi mano, por lo que yo hago, y no por lo que Cristo ya hizo por mí. Y eso es algo que vivimos constantemente olvidando. Dios se agrada de nosotros por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Y debemos deshacernos de ese legalismo, debemos deshacernos también de la hipocresía religiosa, del materialismo, de la justicia propia. Aún más, hermanos, debemos deshacernos de todo lo que consideramos más preciado que Dios. Nuestra vida misma, puede ser nuestra familia, puede ser nuestros hijos. ¿Qué es lo que usted considera más preciado? Y luego que usted identifica lo que usted considera más preciado, pregúntese, ¿realmente Dios es más preciado que eso que usted considera más preciado? ¿Qué es lo que más ama usted? Pastor, a mi esposa, ok. ¿Usted ama a su esposa más que a Dios? Porque si es así, hermanos, usted es idólatra. Usted ama más a su esposa que a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa precisamente, no pondrás en primer lugar en tu vida nada que no sea yo. Ni tu esposa, ni tus hijos, nada. Más que yo. Eso es difícil. Y esas cosas son las que el Señor nos llama cuando entramos en la puerta estrecha y por el camino angosto. Y debido a todos esos peligros que ya hemos mencionado, persecución, legalismo, hipocresía religiosa, falsos maestros, etcétera, la gran mayoría de las personas escogen el camino equivocado. ¿Cuál? El camino ancho, la puerta ancha, espaciosa. Pero la realidad, hermanos, es que el camino correcto no puede ser discernido mientras estemos motivados por un deseo de complacer a la mayoría, por el deseo de complacer a todos. La verdad no debe buscarse, y ojalá nunca lo olvide, la verdad no debe buscarse en la opinión de la mayoría. Muchos son los que entran por la puerta ancha y pocos los que hallan la puerta estrecha, y eso es una realidad que el Señor nos deja muy en claro aquí. Muchos son los que entran por la puerta ancha y pocos son los que encuentran la puerta estrecha. Ejemplo de esto lo tenemos con los héroes de la fe en la historia. Por ejemplo, Atanasio fue un hombre que llegó a ser, en un momento de la historia de la iglesia, el único defensor de la deidad de Cristo. Fue un hombre que batalló contra la herejía y al final ganó la batalla. Sin embargo, llegó un momento donde él vivió días negros, días oscuros, cuando le aconsejaron
que abandonara sus convicciones, que abandonara sus opiniones, porque todo el mundo estaba contra él. En otras palabras, Atanasio, es mejor que cambies el discurso. Mira que ya tienes muchos enemigos y debes, creo que, retractarte de ese tema de la deidad de Cristo. Es mejor que estés bien con los demás. Alguien preguntará, pastor, ¿cómo podemos ver esa puerta estrecha? ¿Cómo podemos verla? ¿Cuál debe ser nuestro estímulo para escoger esa puerta estrecha? ¿Cómo mantener la esperanza y la alegría mientras nos esforzamos por escoger esa puerta estrecha? Nuestro Señor dice que la puerta estrecha y el camino angosto son solitarios, pero llevan a la vida. Siendo esto una mera referencia, mis hermanos, a la vida física, sino a la vida en plenitud. Lo que necesitamos es procurar, nuevamente digo, un ojo bueno del que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, en el versículo 22 y 23. Ustedes recuerdan, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquel ojo que valora más a Cristo que a las cosas de este mundo, aquella cosmovisión que a ver a Dios que al ver a Dios ve lo más deseable, ve lo más apreciado, más que incluso la aprobación de los hombres, aquel ojo que ve más importante lo que Dios piense de él que lo que los otros piensen de él, ese es el ojo bueno. Mientras que el ojo malo es aquel que le interesa y está esforzado por agradar a todo el mundo menos a Dios. Hermanos, prefieren vivir en paz con los hombres y enemistados con Dios. El ojo que se enfoca en la vida que le espera del otro lado de ese camino angosto. Ese camino angosto no es un camino sin un final. Ese camino angosto sí tiene un fin. Y lo que nos espera después de transitar ese camino angosto, hermanos, es glorioso. Es maravilloso. Cuando nuestras bienaventuranzas serán completadas, cuando nuestro gozo será consumado, pues ese día, hermanos, cuando terminemos ese camino angosto, vamos a heredar el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El ojo que se enfoca en la vida que le espera del otro lado del camino, donde seremos consolados personalmente por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, hermanos, enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimientos. Ese ojo que se enfoca en la vida que nos espera después de ese camino angosto, donde juntamente con Cristo y coherederos juntamente con Él, heredaremos la tierra. El ojo que se enfoca en esa vida que espera del otro lado de ese camino angosto, donde seremos saciados con la justicia perfecta en un lugar donde mora la justicia. Aquel ojo, hermanos, que se enfoca en donde vamos y celebraremos por siempre las misericordias de Dios y contemplaremos las heridas del Cordero, aquel que fue crucificado, aquel que fue flagelado por nosotros. No sé, hermanos, si callaremos de asombro o cantaremos aleluya. No sé si estaremos de pie o caeremos de rodillas. No sé si danzaremos o estaremos quietos ante su presencia. Lo que sí es cierto es que Dios nos ha prometido que veremos su rostro. Veremos su rostro y no necesitaremos más del sol.
pues su gloria nos iluminará para siempre, para siempre. Este es el gozo, hermanos, que nos sostendrá al escoger la puerta estrecha. No es otra motivación sino esta. Este es el gozo que nos sostendrá mientras transitamos ese camino angosto. Esta es la esperanza que hace que nuestro esfuerzo no sea tedioso, sino por el contrario, nuestro esfuerzo sea gozoso. El gozo del Señor entonces será nuestra fortaleza. Ya como aplicaciones para terminar, mientras llega ese día, a ustedes, mis amados hermanos, las elecciones correctas que hagamos en esta vida, nunca olviden que glorificarán a Dios. Nuestro Dios nos está viendo en todo momento, también ve en lo secreto. Y Él ha prometido un día que eso que haces en secreto te recompensará en público. Aunque resbales en algunos momentos, Dios ha prometido que si pedimos de corazón, Él perdonará nuestros pecados. Él nos perdonará como un padre amoroso cuando un hijo arrepentido viene a sus pies. Por tanto, nuestro esfuerzo y motivación no es para alcanzar perdón, porque ya hemos alcanzado su perdón en Cristo. La batalla principal es luchar por seguir viendo a Jesús como el tesoro supremo de nuestra vida, porque eso es lo más difícil que tenemos en esta vida. Seguir esforzándonos por ver a Cristo como lo más preciado, como lo más amado, como la perla de gran precio. Y muchas veces lo cambiamos por un plato de lentejas. Para los no creyentes, alguno que está aquí sin Cristo o los que nos ven por el video, hoy delante de ti, aunque de manera general se han colocado dos puertas, una ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Otra estrecha y un camino angosto que lleva a la vida. Y quiero que recuerdes que Jesús dijo también en otro lugar: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo. No todos los caminos llevan al cielo. No te dejes engañar. Solo Cristo lleva al cielo. Por eso te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de tu salvación. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos, y nos ayude. Y nos ayude mucho. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos amado, por habernos escogido, por habernos sustentado y porque aún nos sigues sustentando en este peregrinar. Ayúdanos siempre a permanecer en ese camino angosto, ya que hemos entrado, Señor, por la puerta que es Cristo. Tú has prometido, Señor, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a pesar de nuestros resbalones y a pesar de nuestras transgresiones y nuestras caídas, tú eres fiel y misericordioso para levantarnos, Señor, y ayudarnos a permanecer en ese camino angosto. Camino que al final de él nos esperan las gloriosas promesas que tú nos has dado, Señor, y tú no mientes. Oh, Señor, que eso nos motive cada día a esforzarnos y a deleitarnos y a gozarnos en las tribulaciones cuando vengan. Ayudarnos siempre a poner los ojos en Cristo, a mirar más allá de lo que vemos aquí en lo terrenal. A mirar más allá de las cosas que perecen, Señor, sino a mirar en esas cosas eternas, gloriosas, que tú tienes para nosotros. Oh, Señor, bendice a tu iglesia. Ayuda a mis hermanos. Ayúdalo siempre, Señor.
a permanecer en ti, porque fuera de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.